Corriendo segunda cámara. En 3, 2, 1. Yo soy Horacio Trujillo, soy actor, básicamente actor de teatro. Tengo alrededor de 30 años dedicándome a la actuación y podríamos decir que abarcando prácticamente pues todos los diversos estilos y géneros teatrales. Hola, yo soy Mariana Arocena. Hace unos 25 años más o menos que hago teatro de manera profesional. Me gradué en la Escuela de Arte Dramático de Montevideo, Uruguay. Y desde el 2008 estoy radicada en México y bueno, he hecho teatro de manera independiente constantemente. Soy Mariana Amero, soy actriz, estudié la carrera de actuación y psicología en Canadá y en el 2019 llegué a la Ciudad de México y empecé a trabajar con Carlos Virgen y en el 2020 comenzamos el proyecto. El papel que represento, el papel que interpreto es el de Misoguchi, que es un monje budista que en los años 50 del siglo pasado prende fuego al pabellón dorado, al templo dorado. Se retoman los personajes, pero se sitúan 20 años después. Esta participación que yo hago es la de este personaje más maduro que en la novela, con muchas más experiencias, pero también con mucha más intensidad y mucha más locura, por así decirlo, que el personaje que se plantea originalmente, ¿no? En la novela original. Bueno, yo ahí hago unos 4 personajes, hago un par que son comodines y después tengo 3 un poquito más, digamos, importantes. La primera es la madre del protagonista, que es Misoguchi, que se le aparece como un fantasma durante la obra. Después hago otro personaje que es un narrador, donde este narrador explica, cuenta el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, pero lo interesante de ese personaje es que yo lo hago como si estuvieras viviéndolo en tiempo real, para el cual yo preparé una partitura de acciones con la asesoría de la coreógrafa. Y el texto lo tengo que decir de manera muy vertiginosa, entonces bueno, el reto ahí fue como ser precisa en los movimientos, en la partitura de acciones y además ser clara en el decir, pero con esta vertiginosidad, ¿no? Después hago otro personaje que es Kashiwagi. Él es un amigo del protagonista que también se le aparece como un espectro. Este personaje usa una máscara, entonces también fue muy bonito el proceso de creación del personaje porque bueno, le tuve que dar una voz, una corporalidad muy distinta a la mía, porque además es como una especie de monstruo. Muy interesante también. Mi rol es la belleza encarnada en el templo de la belleza, a veces en Wiko, su amor de adolescente, el amor de adolescente de Misoguchi, y a veces también en todos los demonios en su cabeza. La preparación y el proceso de creación de personaje pues fue bastante complejo. Si ya la preparación para interpretar un personaje en sí es compleja, requiere de estudio, tiempo, dedicación, nos acercamos, nos adentramos en la vida, en la historia de un personaje mucho más ajeno a nuestra cultura, mucho más ajeno a nuestras costumbres, a nuestra ideología e historia. Entonces, pues la necesidad se convierte ahora no nada más de entender sus motivaciones, sus acciones y las consecuencias de estos, sino también un contexto histórico, un contexto religioso, ¿no? Y sobre todo, pues el contexto en el cual hay que adentrarse es el primero al que nos enfrentamos, es el de la novela. El proceso de trabajo de la obra de Misoguchi fue súper interesante porque se armó un equipo muy bonito. Pues fue como muy completo, ¿no? Y muy de ir embonando las partes, los elementos de la obra. Y bueno, por ejemplo, la parte creativa de la corporalidad, por ejemplo, fue
un reto, pero a la vez una experiencia muy padre, porque nos basamos un poco en la corporalidad no realista, no cotidiana, basándonos en más bien en las técnicas de danza oriental, por ejemplo el Buto. Entonces también a nivel físico, pues sí, muy exigente, ¿no? Fue mucho laboratorio, mucha experimentación al principio, es una pieza muy física, entonces teníamos que incorporar un lenguaje para que llevara la narrativa y la trama y también simbolizara la muerte, el erotismo, la belleza. Nos enfrentamos a un microcosmos que no por ser más pequeño es menos intenso, ¿no? Sino creo que ahí podríamos decir que se potencian estas motivaciones, se potencian estas complejidades y contradicciones del personaje, sus anhelos, pero también sus temores, sus locuras, sus fantasmas. Entonces, pues se vuelve eso, como decía, un reto, pero al mismo tiempo una gran oportunidad de investigar, una gran oportunidad de sumergirnos en este universo, en esta complejidad también. Lo que me implica en mi carrera Misoguchi es una experiencia, la verdad que muy enriquecedora como actriz, porque justamente me puso a prueba, me dio retos y también que son personajes no cotidianos y que tienen un lenguaje muy bonito, muy poético, pero que no es cercano a nosotros, ¿no? Habla de conceptos y todo que son más de la cultura japonesa, que sí tienen que ver con temas universales que son comunes a toda la humanidad, pero el lenguaje es un poco alejado a nuestra vida cotidiana. Que no es una apuesta convencional, por así decirlo, no es una apuesta en la que los personajes están en la sala de su casa o en su oficina y se toman un café, ¿no? Estos personajes transitan por diferentes estadios o estadios de locura, de intensidad, momentos en los que se confrontan consigo mismo, pero también con sus fantasmas. Entonces, digamos que la corporalidad, la presencia física, no es convencional. Entonces implicó un trabajo, una preparación, al cual hubo que dedicarle pues una cierta cantidad de tiempo, a través de preparación, de clases, de entrenamiento. Intentamos acercarnos a esta otra corporalidad. Fue un gran reto para mí porque es un estilo de teatro bastante profundo, complejo y fue intimidante al principio, pero con el equipo y con Carlos, el director, todo el equipo, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora y muy increíble. La primera temporada de esta obra en un espacio no convencional fue una experiencia bastante intensa, bastante enriquecedora, porque lo realizamos en una casa a la cual el público llegaba, a la cual el público tenía que desplazarse en una cierta distancia para llegar y presenciar este hecho teatral. Bueno, tener el público tan cerca y cruzarnos con el público, incluso usar al público como parte de la ficción, como si fueran personajes que estuvieran ahí, fue muy interesante, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Muy lindo, yo no me esperaba que el espacio fuera tan importante en esta pieza específicamente, porque en sí a veces el templo podía estar en mí, podía estar en la misma casa y movernos, poder tener la libertad de pasar de un cuarto a otro, estar en unas escaleras, sentir que el público nos siguiera. A diferencia de lo que sucede hoy en día, que en un teatro, en un centro cultural o en un espacio teatral, no podemos convivir mucho tiempo con este espacio, no podemos convivir mucho tiempo o trabajar mucho tiempo en este espacio. Aquí tuvimos esa oportunidad. Entonces, eso nos permitió compenetrarnos con el espacio
y con la realidad que los personajes iban a enfrentar a la hora de la función. Bueno, la temporada que vamos a tener ahora en la capilla va a ser otro reto, porque va a ser en un espacio, pues, en un teatro convencional, pues va a ser muy retador también adaptar la obra a un espacio donde no nos vamos a mover, no vamos a hacer este recorrido, va a ser más fijo, pero puede ser muy interesante porque justamente vamos a lograr más contención quizá y más continuidad, sobre todo para el público, que no va a tener estas como transiciones de pasajes de un espacio a otro. Entonces yo creo que la gente se va a encontrar pues con una obra potente, una obra poderosa, un texto muy complejo, pero al mismo tiempo un texto que puede compenetrar, llegar a la profundidad de las personas, de nuestros espectadores. Esa, por supuesto, es la intención de cualquier montaje. Borren sus expectativas de todo porque de todas formas va a ser muy único. Van a estar ahí viviendo la experiencia, entonces pues les diría que esperen lo inesperado. Pero yo creo que en un espacio como este, que pues es exprofesamente un templo, se va a poder dar esa misma intensidad, esa misma profundidad que de origen tiene nuestro montaje, ¿no? Claro que ahora sí, pues en la convencionalidad y en la comodidad que nos puede ofrecer un espacio teatral, pero sin duda se van a encontrar con un muy buen trabajo.